Económico aprobó este debate por 9 votos a favor y 4 en contra. Y lo hizo porque es absolutamente necesaria la discusión aquí en el plenario. Es absolutamente importante recibir la opinión de los restantes 124 asambleístas que no son parte de la Comisión del Régimen Económico, porque esta está conformada, como bien saben todos ustedes, por 13 legisladores. Por tanto, ese voto de 9 a favor da a entender que los legisladores queremos procurar la defensa de la dolarización. No estamos de acuerdo con aquellos que dicen que no es necesaria la defensa de la dolarización. Este proyecto es oportuno, hay que mejorarlo, no es perfecto, ni mucho menos. Hay que mejorarlo y para eso está el debate, porque debemos establecer la imposibilidad a futuro de que el próximo o próximos gobiernos, hablo en plural, se tomen la plata del Banco Central. Y lo digo así paladinamente. Se tomen el dinero del Banco Central vía préstamos, a través del préstamo al gobierno, y la entrega, por supuesto, de unos papelitos que quizás valgan muy poco o quizás no valgan nada. Eso debemos precautelar para que la dolarización no se vaya a caer. Nada en el país es más popular que el dólar, nada. Y por supuesto, con el dólar, la gente pobre puede comprar una cocineta y saber cómo va a pagar cuando lo compra a crédito, cuánto va a pagar. O se compra una pequeña casita o un vehículo o cualquier bien y sabe al endeudarse cuánto va a pagar. Y no le ocurre, por supuesto, al ecuatoriano lo que sí le ocurre, por ejemplo, al venezolano, que cada día que pasa vale la mitad su dinero si es que lo tiene. Porque un pedazo de pan vale, creo que 82 millones de bolívares. Y porque la devaluación me parece que está en el 35.000% y el riesgo país en una cifra estratosférica. Frente a ello, es de responsabilidad de esta Asamblea precautelar la dolarización. Pero para hacerlo, debe darle su grado de autonomía al Banco Central para que nadie se tome esos dineros. Permítame, señor presidente y colegas legisladores, tomarme un minuto para decirles de quién es ese dinero que está ahí en el Banco Central. Ese dinero es de los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, centros parroquiales. Ese dinero es del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en un determinado porcentaje, en su depósito, y por supuesto de afiliados y jubilados. Ese dinero es a través del encaje bancario y un determinado porcentaje que conforma la reserva de liquidez. Hay 7 millones de ecuatorianos que tienen cuentas de ahorro, cuentas corrientes en la banca, privada o pública, y en las cooperativas, escúcheseme bien, cooperativas. Por tanto, ese dinero es de los depositantes de las cooperativas y de la banca, no de los dueños o accionistas de las cooperativas, peor de los dueños de los bancos o accionistas de los bancos. Ese dinero, que es de los municipios y las prefecturas, no puede servir para pagar deuda a los municipios y prefecturas. Eso se llama bicicleta. No se puede pagar dinero que el gobierno les debe a las prefecturas y municipios con la propia plata de ellos. Frente a este proyecto, que hay que mejorarlo, se discuten algunos temas. Por ejemplo, las dos juntas. La una Junta de Política y Regulación Monetaria y la otra Junta de Política y Regulación Financiera. El proyecto establece que emitirán las políticas y su instrumentación será el directorio del Banco Central, o del Banco Central, o su gerente, y de la Superintendencia de Bancos. Podemos discutirlo, como lo dijo Henry Kronfle hace algunos minutos, podemos discutir eso. Pero es evidente que el Banco Central requiere autonomía, para que nadie le dé órdenes, para que sea lo que los expertos dicen el tercer creyente entre un gobierno y los actores privados. Ese dinero que está ahí en el Banco Central sirve para garantizar el comercio exterior y todos tenemos bienes adquiridos a través de la compra de bienes importados. Las mismas computadoras que nos sirven para conectarnos vía Zoom son importadas. Ese comercio exterior de compra y venta debe estar garantizado, sobre todo el de compra, por el dinero que está depositado en el Banco Central, sin duda alguna.
Lo que debemos lograr y debemos mejorar en el proyecto es que el Banco Central nunca más vuelva a ser prestamista de última instancia, nunca más, como sucedió pretérитamente. Nunca más debe haber, algunos llaman desencaje o qué sé yo, faltante en español, faltante. Les doy un cuadro rápido. Hay pasivos, los pasivos del Banco Central, y permítame leer, señor presidente, están en 12.385 millones de dólares, que son exigibles. 12.385 millones de dólares exigibles. Es decir, los dueños pueden ir al Banco Central y decirles, deben mi plata. Los municipios, prefecturas, la gente, los depositantes de cooperativas y bancos. Hay un encaje, el valor del encaje está más o menos en 6.800 millones de dólares. Depósitos por 5.507 millones de dólares. La reserva está en 5.752 millones de dólares. Si hacemos un simple ejercicio, ni siquiera matemático, sino aritmético, hay un faltante de 6.633 millones de dólares. Cuando haya un apuro, como lo hubo en marzo del año pasado, cuando tuvimos el inicio de la pandemia, cuando hay ese apuro, se requiere cubrir esa exigencia del apuro que está en el Banco Central y que garantiza los depósitos de la gente, pues por Dios, los depósitos de la gente. Tenemos que establecer que el dólar sea el único medio de pago en el Ecuador, sin duda alguna, para precisamente defender la dolarización. El proyecto, me parece que es el artículo 23, establece claramente un proceso de fiscalización, es decir, de control político, y sin duda alguna eso es positivo. Que aquellos miembros de las dos juntas que estamos hablando, ya sea uno o dos, sean gente experta en economía, por supuesto, pues ¿qué pretenden algunos? ¿Que sean expertos en otra temática? Tenemos que poner gente, el país me refiero, a través de las ternas, y la asamblea deberá nombrarlos, a gente técnica, pues, que sepa de lo que estamos hablando o de lo que están hablando, que tengan 10 años de experiencia mínima, que tengan un grado de preparación académica de 4º grado, que no estén afiliados a partido político o movimiento político alguno, por supuesto que sí. Cuando algunos hablan de la inconstitucionalidad, bueno, el proyecto establece, después de las mesas de trabajo que se establecieron en su momento, que se pretende la reforma, y está bien, del artículo 9, numeral 22 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que esta, la Asamblea, tenga capacidad de designación, posesión y remoción de los miembros de aquellas juntas. El Banco Central debe quedar para las monedas fraccionarias y, por supuesto, sostener, y en eso sí soy firme, la necesidad de contar con los 4 sistemas de balance, que funcionan como tubos comunicantes. Pues. Primero se llena, lo más importante, y por prelación va bajando al segundo balance, tercero y cuarto. Y ya se ha explicado cuáles son aquellos. Estamos en el primer debate de la ley, ya entraremos en el segundo en cuanto a los artículos, si bien ya mencioné uno de ellos, el artículo 23 me parece, pero es clave que el Banco Central tenga los 4 sistemas para defender la dolarización, sin duda alguna. No puede el Banco Central ser prestamista de última instancia, no puede conceder créditos, ni al Ministerio de Economía y Finanzas, ni a instituciones públicas, peor privadas. Se debe establecer un periodo para cubrir ese 100% de lo que yo llamo el faltante. Algunos expertos de la Comisión de Régimen Económico nos han dicho que tomará por lo menos hasta el año 2030-2035, pero hay que hacer la tarea. Tenemos que robustecer la gobernanza del Banco Central y las juntas de regulación monetaria y financiera, si es que esto se llegase a aprobar. Un experto nos decía que no existe dolarización viable si el Banco Central no juega su rol de custodio de la liquidez. Voy a repetir, el Banco Central debe jugar el rol de custodiar la liquidez de los fondos que están en sus arcas. Y deben ser, y son fondos exigibles, porque si no lo son, el día de mañana tenemos un problema, Dios mediante no lo quiera, y tenemos la necesidad de precautelar los recursos, los ahorros de la gente. La dolarización, decía otro experto, que no se acabará cuando se acaben los dólares de la economía, que no se van a acabar, sino cuando se acaben los dólares del Banco Central. He ahí el hueco, el
exorbitante, el desfalce, el descalce, como algunos lo afirman. ¿Cómo evitamos la desdolarización que podría provocarse si es que no hacemos el deber a tiempo? Por eso digo que este proyecto hay que mejorarlo, pero es oportuno. Debió haber sido aprobado hace rato. Hay que restaurar la regla de oro de la dolarización, que es el balance con 4 sistemas. Hay que impedir que se cojan los depósitos del público. Ya lo he explicado. Hay que evitar que alguien, el gobierno, se coja el dinero del público y de los municipios y las prefecturas y los centros parroquiales, que es de la gente, Hay que impedir, por supuesto, la emisión de dinero. El Ecuador está dolarizado, nos guste o no. Y la gente no va a tolerar que a cambio de su esfuerzo y a cambio de sus dólares le entreguen a través de una cuarentena, por ahí se dijo, que le entreguen sucres, patacones o cualquier otro papel. Hay que cerrar el hueco generado de 6.500, aquí tengo el valor, 6.633 millones de dólares. Para terminar, señor presidente y colegas legisladores, la parte conceptual es esa, que hay que mejorar el proyecto sin duda alguna. Para eso sirven los debates. Por eso votamos a favor en la comisión, 9 votos a favor, 4 en contra, para que nosotros, todos los legisladores, podamos emitir nuestras observaciones, tanto verbales cuanto escritas. Yo remití por escrito las observaciones a la Comisión de Régimen Económico en forma oportuna. Pero el proyecto establece que hay rendición de cuentas anuales, tanto al gobierno como a la Asamblea. Es decir, rendición de cuentas a los poderes del Estado, que siguen siendo poderes del Estado, conforme lo estableció Montesquieu, y que por ahí se inventaron otro poder que va a desaparecer en un rato, ojalá a través de la voluntad popular. Concluyo diciéndoles que este proyecto no es que debe aprobarse ley, porque lo pide una institución multilateral de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Banco Interamericano de Desarrollo, sino porque pedimos los ecuatorianos para precautelar ese bien que significa contar en nuestra economía con un dólar que exige de todos nosotros disciplina fiscal. Al no tener, por supuesto, esa maquinita de hacer billetes que en su momento provocaban unas devaluaciones e inflaciones, que es, sin duda alguna, colegas legisladores, el peor impuesto para la gente, la inflación y la devaluación, que en otros lares vemos todos los días, los tienen. Hasta ahí mi intervención, señor presidente, colegas legisladores. Escuchamos la intervención del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, quien dijo que este proyecto es oportuno y hay que mejorarlo,